empresarial. ...6:16 de la mañana y pues ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Tengo el gusto de tener a alguien aquí en el estudio que desde hace tiempo ya tenía ganas de platicar con ella. Es Mari Carmen Cabrera, directora general de Business Kids. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues estábamos platicando ahorita fuera del aire. Esta es una época en la cual, pues obviamente los niños hacen sus cartitas a Santa Claus, a los Reyes Magos. También reciben muchos regalos de tíos, padres, de todos lados, ¿no? Y creo que una parte importante para regalarle y para inculcarle en esta fecha a los niños tiene que ver con cuestiones de emprendimiento, en cuestiones de que sean responsables, cuestiones de qué es lo que puede venir en su futuro. Y qué mejor manera que hacerlo desde niños, pero de una manera entretenida y divertida como ustedes lo hacen en Business Kids. Exacto, es muy importante darle al niño las oportunidades desde la infancia para tener un mejor futuro. Nosotros en Business Kids trabajamos justamente eso. Muchos nos preguntan qué efectos tiene a presente, muchísimos, porque trabajamos mucho autoestima, autoconfianza, inteligencia emocional, hacemos niños fuertes, niños resilientes, sobre todo muy importante, hacemos niños seguros de ellos mismos. Pero eso es a presente, suben rendimiento escolar, ¿por qué? Porque de pronto saben para qué sirve todo lo que van estudiando en la escuela. Pero trabajamos para el futuro de los niños, para darles libertad. El emprendimiento es libertad, haces lo que tú quieres en el momento en que tú quieres, tomas decisiones respecto a tus propias metas, a tus sueños. Entonces, eso es lo que enseñamos a los niños, a ser libres. Muchos papás dicen, bueno, lo va a aprender en el futuro. A ver, es como si quieres jugar tenis o esquiar, también en el futuro lo puedes hacer. Pero nosotros desde la infancia vamos trazando las conexiones neuronales del emprendimiento y siempre es mejor hacerlo cuando el cerebro está en formación. ¿Sabes algo? Desde que, no sé, yo creo que desde hace unos 15 años, más o menos, cuando te empiezas a enfrentar a tarjetas de crédito, mi primera tarjeta de crédito, sí. Cuando te empiezas a enfrentar a tus primeros cuestiones de hacer un presupuesto, ¿no? Que, oye, para la universidad, ¿para qué me alcanza? O después, cuando estás justo en tus primeros trabajos, oye, pues es que ya no es tan sencillo hacer las cosas. Y después cuando dices, oye, que me gustaría emprender, me gustaría hacer cosas, yo siempre he pensado, me hubiera gustado que de niño me dieran clases de finanzas personales, de que me enseñaran a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y tener una conciencia un poquito más cercana a qué es lo que representa. Pero vamos a dar un paso más para atrás, porque creo que es muy importante entender qué es Business Kids y cómo se formó. Empezamos ahora sí que por el principio. ¿Qué es Business Kids? Business Kids es un programa de formación emprendedora para niños de 4 a 14 años. Uh-huh. Business Teens es de 14 hasta 19 años. Y bueno, también tenemos programas para adultos y para adultos mayores, Business Grown-Ups para adultos y Business Senior. Eso es lo que hacemos. Tenemos programas también para más chiquitos, seminarios, un montón de cursos. Pero básicamente es Business Kids lo que tiene la fuerza de la marca, Business Kids, Business Teens. ¿Cómo parte? ¿De dónde parte? De la desesperación que me causaban a mí los adultos cuando llegaban con ideas extraordinarias, con dinero en la bolsa, pero paralizados. Llegaban de pronto a nuestros cursos de emprendimiento. En 2009, ves que fue la crisis esta del sector automotriz, inmobiliario, y había cada vez más gente que perdía su trabajo con dinero en la bolsa y querían emprender, porque no había otras oportunidades, querían emprender, mucho porque querían hacerlo desde hace tiempo, otros por necesidad, pero se paralizaban de miedo ante la idea de ser dueños de su propio destino. Y yo ahí era cuando decía, ¿qué les pasa? O sea, tienen todo. Yo hubiera querido estas liquidaciones empezar con eso. Yo empecé con 50,000 pesos, que fue el inicio con lo que se necesitaba para hacer una sociedad anónima de capital variable. Y esta gente llegaba con mucho dinero, pero con mucho miedo. Entonces ahí fue cuando yo dije, esto no se puede, hay que empezar con los niños. Y con lo que te decía de los deportes, es como si pretendes que un adulto de 40 años de pronto empiece a ser un esquiador de maravilla. Le va a costar más, no quiere decir que no podamos, pero te va a costar mucho más, o que de pronto empieces a jugar tenis a los 45 años y pretendas que vas a ser un tenista tan bueno como el que empezó a los 5. Entonces es lo mismo, y a veces nos cuesta que los papás dicen, bueno, eso ya lo aprenderá de grande, pero ¿por qué no le das la oportunidad desde niño? Entonces ahí fue cuando yo dije, si queremos que los negocios duren más, esa estadística horrible de que los negocios duran 2 años, y sigue pasando. Yo llegué al banco hace unos años, un poquito antes de la pandemia, no sé, ahora mi empresa tiene 29 años. Cuando llegué al banco, no sé, serían 25, 24 años que llevaba la empresa. Hasta la del banco me dijo, ¿en serio tantos años? Y yo llegué a abrir una cuenta y le dije, sí, tantos.
Me dice, es que siempre me llegan empresas con menos. Le dije, no, yo sí. Y, o sea, llevo muchos años en el mercado y muchas empresas también. ¿Pero por qué? Porque trazas un plan, porque estás pensando en un emprendimiento a largo plazo. Y realmente, cuando ves esa estadística horrible de que los negocios duran 2 años, de que la gente se rinde, que con todas las variables a favor, de pronto su misma inseguridad o a lo mejor su mismo miedo es lo que los tira. Y ahí es donde dije, hay que hacer algo con los niños. Te hablo de 2009, empezamos obviamente como todo negocio, ensayo-error, nosotros desde el 95 empezamos, como te digo, vamos a cumplir 29 años el 1 de febrero, y empezamos con todo esto de ayudar a los niños. En 2009 vemos toda esta evolución, vamos metiendo la parte psicopedagógica, porque vimos que emprender no es solamente saber de negocios, es una fuerza interior. Y después se incorporan los otros 2 pilares inmediatamente después, que es valores, emprender con conciencia social y ecológica, y educación financiera como parte del emprendimiento. Un niño primero tiene que aprender a ganar el dinero para que su cerebro pueda registrar y sepa cuidarlo. No puedes cuidar lo que no te esforzaste. Creo que eso ya entraste a una parte muy importante, que es cómo se genera o cómo se crea el programa para realmente poder impactar de una manera positiva en el niño. Porque muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, es que hay cierta cantidad de estudios que señalan que esto es lo correcto. Muchas veces no se siguen, muchas veces se encuentran charlatanes allá afuera, muchas veces se encuentran programas que no generan realmente impacto. Ustedes tienen ya mucho tiempo operando. ¿Cómo han encontrado una fórmula correcta para el éxito y sí lograr una huella en los niños? La metodología. Y fíjate, volviendo al inicio, al principio, a ver, yo doy cursos para adultos desde 1995. Bueno, un poquito después empezamos con los cursos. También tenemos otros negocios en la empresa. 97, 98 empezamos con los cursos. Y de pronto tú dices, el adulto aprende de una forma y tú das capacitación. Yo he dado clases en la universidad, tanto en el ITAM como en la Ibero por años. Di muchísimos años clases. Ahora estoy todo el tiempo con Business Kids, pero bueno, yo volveré a la academia. Y haz de cuenta que en el ITAM sí sigo dando. Pero haz de cuenta que tú le das al adulto de una forma y piensas que el niño va a aprender igual y no. Entonces, cuando empezamos, como te digo, fue el ensayo-error, inmediatamente incorporamos pedagogas y psicólogas en el proceso. ¿Para qué? Para poder llegar al cerebro del niño, dependiendo de la edad, basándonos totalmente en neurociencia. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Vamos impactando en las áreas del cerebro del niño donde se encuentran todas lo que llamamos nosotros las competencias que se requieren en el emprendimiento. Vamos a trabajar mucho con las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, vamos a trabajar muchísimo la parte, por supuesto, de la amígdala, todo el tema de las emociones, todo es a través del juego, con lo cual vas teniendo disparos de dopamina natural, que es lo que el niño tiene en el juego, que abre la predisposición al aprendizaje, y vas teniendo ese impacto emocional que te permite que el niño esté abierto y entonces los conceptos se fijan. ¿Cómo trabajamos? Con la unidad mínima de conocimiento, que es el concepto que está metido en un juego. El niño va a jugar, se divierten en grande porque están jugando al escondite, a la búsqueda del tesoro, están jugando rallies, están jugando, pero en los juegos están metidos los conceptos de forma tal que ellos los viven y todo lo que es esa experiencia sensorial se convierte en una construcción cerebral, que es ese concepto, cada uno de esos conceptos. Al cabo de 80 horas el niño está listo, tiene todos los conceptos para poner su primer negocio. Continúan el programa completo, son 320 horas, a las 80 se vuelven emprendedores y 320 horas. Entonces, lo que me preguntas, ¿el éxito de Business Kids? Definitivamente es la metodología. Muchas veces piensas que una persona no. Sí, la idea, por supuesto, se me ocurrió a mí un día, como quieras, pues, como todo emprendimiento, pero somos muchos consultores que estamos involucrados en ese hacer la metodología. Sí, al final solo somos 3 las que les damos el toque final, pero es lo que llamamos metodología Business Kids registrada y que es la misma que opera en todo el mundo. Justo eso te iba a decir. Importantísimo. Aparte operan en distintas partes del mundo, pero ahorita platicamos de eso, sí, porque tenemos que ir a un corte. Estamos con Mari Carmen Cabrera, directora general de Business Kids. Estamos aquí en Imagen Empresarial. Regresamos con más. No se despegue. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
La confianza del sector empresarial cerró el año al alza. En diciembre, los 4 indicadores que elabora el Instituto Mexicano de Estadísticas y Geografía tuvieron desempeños positivos. El de la industria manufacturera, que se ubicó en 54.6 unidades, un avance de 8.9% anual, mientras que el del sector de servicios privados no financieros, que llegó a los 58.1 puntos, tuvo un incremento de 34.1%. El de comercio subió 7.6% para llegar a las 56.5 unidades y el indicador del sector de la construcción llegó a las 50.6 unidades, un incremento de 4.9%. Por otra parte, el reporte del INEGI refleja que todas las industrias viven de manera distinta a la realidad económica que se vive en el país. 3 de los 4 indicadores registraron alzas en el componente que refleja su sentir sobre la situación económica futura del país. Sin embargo, en el de la construcción bajó 1%, quedando en 56.5 puntos. 6:30 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Mari Carmen Cabrera, directora general de Business Kids. Gracias por mantenerte con nosotros en el corte. Aquí platicamos muy a gusto. Pues justo, ya estábamos entonces entrando al punto de cuál ha sido la metodología. Nos platicabas cómo es que la desarrollan, pero aparte es una metodología que está registrada y que aparte opera en distintas partes del mundo. ¿Por qué no nos cuentas actualmente en dónde operan, cuántas locaciones tienen tanto en México como fuera? Tenemos 117 unidades, 117 centros de emprendimiento infantil. Estamos en 26 países. Estamos te lo digo por continentes. En América estamos desde Canadá hasta Argentina, América continental, excepto Paraguay, Honduras y Brasil. En las islas estamos en Puerto Rico. Después estamos en Europa, tenemos 4 centros en España, República Checa, Eslovaquia, en las capitales, y estamos también en Essex, en Inglaterra, y en Asia estamos en Líbano y en India. En India tenemos Nueva Delhi y Chennai, y en África estamos en Costa de Marfil, en Nigeria y en Camerún. Quiero destacar algo. Es a veces complicado encontrar empresas que hayan tenido tanto éxito, pero creo que entonces eso también nos lleva a una base de la pirámide muy importante, que es en todos lados los niños quieren y necesitan aprender estas bases. Sí. Entonces, ¿cuáles han sido las barreras que han encontrado para pues adaptar el método que tienen a distintas partes del mundo? Porque me supongo que no es la misma realidad que vive un niño en México, la que vive un niño en España, a la que vive un niño en India. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Realmente la realidad diferente es la de los adultos. Ahí es donde se tropicaliza. La metodología es idéntica en todos los países. Los niños son iguales. El cerebro de un niño se va formando de igual manera en un lugar que en otro. La metodología no se toca, es idéntica. O sea, cada franquicia tiene que aplicarla exactamente igual, porque sabemos qué es lo que funciona, lo que vamos a lograr que en 80 horas un niño tenga un negocio. Entonces, la metodología es idéntica. Donde sí tienes que entrar mucho en ver las diferencias país es, por supuesto, en las regulaciones, cuando entramos a los sistemas escolares, porque además tenemos un sistema con libros para que lo impartan los maestros en las escuelas y tienen capacitación los maestros y demás. Es otro modelo, son 2. Entonces, sí tenemos que ver las regulaciones, obviamente, o sea, incluso los idiomas, el inglés americano y el inglés británico, y, por ejemplo, Argentina tiene su propio tiraje de libros porque tiene otros modismos, bueno, otras ciertas, es el mismo idioma, pero con diferencias en el lenguaje, ¿no? Entonces, vamos teniendo esas necesidades de tropicalizar y, sobre todo, la forma en que abordas al mercado. Porque Latinoamérica, y pasa lo mismo con África, igual en India, en Líbano, tenemos como que sociedades más de supervivencia, más de buscarnos la vida. Tienes el caso de Estados Unidos, que tú dirías, o sea, una persona podría decir que en Estados Unidos hay que tocarle el tema de emprendimiento. No, en Estados Unidos promocionamos más Business for Kids. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay muchísima gente que no es emprendedora, que trabaja en multinacionales enormes. El mismo sistema de franquicias es enorme. Las multinacionales tienen montonales de empleados. O sea, es como algo lógico que sales de la universidad y pasas a, incluso endeudados, salen y trabajan y buscan colocarse en una multinacional. Y realmente nos cuesta más llegar a esos papás muchas veces en Estados Unidos que al small business, que es el emprendedor que ha luchado y que muchos son emigrantes. Muchos de esos pequeños negocios son de emigrantes de diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, también ahí tenemos esa diferencia. Después tienes la parte de Europa,
que Europa son, podríamos decir, sociedades más hechas. En España nos costó mucho trabajo. Pasaron varios años para que pegara con todo Business Kids, precisamente porque hay una mente de ser funcionario, es la aspiración en España, ¿no? En muchas familias quieren que sus hijos se preparen para ser funcionarios. Entonces, entre las multinacionales, los funcionarios, ¿dónde queda el emprendimiento de esa persona que empieza su negocio de cero? Entonces, vas promocionando de diferentes formas y vas manejando el mensaje de la marca de diferentes maneras, pero siempre sobre el emprendimiento como libertad. Es que a ratos es complicado porque muchas veces la misma relación que tienes con papás que tuvieron sueños fallidos, con personas cercanas que te dicen, es que no va a servir lo que vas a hacer, ¿no? O sea, tienen estas mentalidades, lo que dices, la realidad es la de los papás, la de la gente que está a cargo de los niños, las que se tienen que cambiar. Y precisamente entonces, ¿cómo se le hace o cómo le han hecho ustedes para poder llegar a los papás, que son al final los que toman la decisión de voy a meter a mi hijo o a mi hija a este tipo de programas? Ha sido difícil. Nunca podré, cuando un franquiciatario me pregunta, ¿es fácil? Sí, ahora sí es fácil. Porque ¿cuántos años llevamos en el mercado? Llevamos 10 años de ser franquicia. Te digo, empezamos en 2009, nos convertimos en franquicia en 2013, ya que estaba completamente probado el modelo. Nos convertimos en 2013 en franquicia. Llevamos realmente 10 años de ser franquicia. 10 años y cachito de ser franquicia. Y ahí es donde empezó el crecimiento de Business Kids, bajo el modelo de franquicia, ¿no? Y obviamente tú le dices a un franquiciatario, ahorita ya es mucho más fácil. Ahora ya está el camino abierto, pero al principio era picar piedra, porque precisamente por todos los paradigmas que hay. Hasta que empezamos con el hashtag emprender es cosa de niños, y ya como que empiezas a cambiar la mente del mercado. Por supuesto, los resultados. Cuando van viendo cómo es un niño formado en Business Kids. Primero que nada, un niño que alarga la infancia, un niño que está en Business Kids, porque está pensando en sus sueños, está viendo hacia su interior. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos con los niños nosotros? Hacemos que escuchen su voz interior y no las voces exteriores. Y es el consejo que le doy yo a cualquier emprendedor. Si empezamos a escuchar todo lo que nos van a decir, nadie emprendería. Y además estás con todos los miedos encima, más todo lo que te dicen de fuera. Tú tienes que escuchar tu voz interior, a tu vocación, y entonces decir, esto es lo que yo quiero dar al mundo. Un buen emprendimiento es el que se hace por y para los demás. Yo genero valor, pero ese valor lo comparto. Cuando tú haces un emprendimiento de esa manera, es un emprendimiento a largo plazo. El dinero no es el fin de un negocio, es la consecuencia. La consecuencia de hacerlo bien, creyendo en ti mismo, por supuesto, preparándote, aprendizaje de negocios, haciéndolo de acuerdo a tu vocación y pensando en los demás. Ahí es donde el dinero va a llegar. Ahí hay que aprender a cuidarlo y entrar a la educación financiera. Pero realmente es eso, enseñarle al niño ese negocio a largo plazo que está basado en valores. Y ahí es donde ya empiezas a conectar con los papás y empiezan a entender lo que hacemos en Business Kids. Creo que una parte importante, y esto ya habla un poco más de tu historia personal, ¿cómo te diste cuenta cuál era el modelo adecuado y de convertirte en una franquicia? Porque no es fácil a que a veces el dueño de un negocio diga, pues sí voy a permitir que otras personas estén y se metan las manos en esto que es mío, ¿no? Sí, realmente, bueno, primero, cuando yo abrí mi negocio en 1995, realmente yo quería emprender. Y mi negocio, desde el principio, Comercio Internacional Mexicano, que es la empresa dueña de la marca Business Kids en todos los países donde está registrado, casi 100 países. Cuando empiezo yo estaba en la universidad y me llevaron a Bancomext en una visita, en una materia en la Ibero. Yo estudié ingeniería industrial y desde ese momento yo dije, me voy a dedicar a los negocios internacionales. O sea, fue de verdad, ahí sí es mi vocación, te lo puedo decir. Por eso cuando me preguntan por qué Business Kids está en tantos países, porque es una visión global, o sea, y eso es, cuando tú tienes una visión global, entras a donde quieras, ves el mundo como un todo. Y yo ahí lo decidí y empecé, tengo también, esos negocios siguen, exporto joyería de plata, artesanías, y empezamos así en 95. Después empecé con la capacitación poquititos años después y empezamos con capacitación todo en comercio exterior. Business Kids llega en ese momento donde de tantos cursos que dábamos para adultos, llegábamos al límite de la desesperación de ver el miedo de la gente a emprender en los cursos de emprendimiento. Y ahí fue cuando yo dije, vamos con Business Kids. 2009 pasan cuando yo dije, vamos con Business Kids. 2009 pasan 4 años. ¿Por qué franquicia en 2013? Porque era la manera de hacer crecer Business Kids. Y desde el principio mucha gente me dice, ¿por qué el nombre en inglés? Porque estuvo pensado para siempre internacionalizarse. Entonces, cuando empezamos con la franquicia fue porque empezaba primero gente a llamarnos
primero de la República, nos empezaba a llamar gente a decir, puedo llevar a mi niño, y de pronto tenías, en 2013 me acuerdo, tuve un verano donde venían niños de provincia y pagaban los papás un hotel para que los niños estuvieran 3 semanas o 4 semanas en un verano. Y ahí fue cuando dije, no, tenemos que llevarlo a otros lugares. Y siempre estuvo pensado para la internacionalización. Pero ahí fue cuando dije, a ver, es una forma en que puedes crecer con aliados. Realmente no es lo mismo crecer tú sola y empezar a abrir primero el capital que necesitas para abrir todo sola, pero sobre todo el acompañamiento que te da un sistema de franquicias. Entonces realmente el sistema de franquicias es crecer en equipo. Y ahí fue cuando dije, esto tiene que crecer así. Pues Mari Carmen Cabrera, directora general de Business Kids, de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros esta mañana, que demos esta visión distinta de lo que se le puede pues inculcar a los niños, que es el emprender y el tener su propio negocio justo desde una temprana edad. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, y los invitamos a todos a creer en los niños, a darles la oportunidad de ir a cursos de emprendimiento infantil con Business Kids. Pues regresamos con más, esto que es Imagen Empresarial, vamos a un corte y regresamos con más.